La reforma laboral que va a tratarse mañana es un cambio dramático en las relaciones laborales. Seguramente la mayor involución en derechos del trabajador de que se tenga memoria desde la vuelta a la democracia. Ayer me dejó pensando Gabriel Sued cuando comentaba que en una reunión familiar todos le repetían el latiguillo mediático de que algo hay que hacer. Hay mucho desempleo, algo hay que hacer. Hay muchos trabajadores no registrados o en negro, como le quiera decir. Algo hay que hacer. Entonces, algo hay que hacer, hacemos esto, hagamos algo. Y lo que van a hacer es convertirte en un esclavo. Ahora, recordaba yo, luego de hablar con Gabriel Sued, que exactamente eso hicieron en la reforma laboral de la ley base. Ya hubo una reforma laboral de este gobierno. Muy drástica, muy importante. Y cuando vos mirabas la tele, escuchabas a los periodistas, a los políticos, decían lo mismo. Bueno, hay que generar empleo en banco, algo hay que hacer. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, hay más desempleo y más trabajo negro. Entonces, ¿algo hay que hacer? Sí, pero no algo peor. No algo que empeore la situación. Entonces, me parece que en el tiempo que queda para mañana la Cámara de Diputados y para que vuelva al Senado, hay que trabajar en generar conciencia de lo que está pasando y hay que desactivar ese chip de que vos repitas las cosas que te dicen. No puede ser algo hay que hacer. No puede ser algo que empeore la situación. Si tengo el colesterol, algo hay que hacer. No comete un cacho de grasa así. Bueno, esto es lo mismo. Algo hay que hacer, entonces te empeoro las condiciones de trabajo. Escúchenlo ahora. Esto es lo que están diciendo ahora. Míralo. Mira, en mayo del 2025 había 12.881.000 trabajadores registrados en la Argentina. O sea, de 47 millones y medio el registro de empleo. Eso para entender... Ese es el problema, Hugo. Este es el gran drama. Por eso, a ver, si lo que hicimos hasta acá no funcionó, algo hay que hacer. Si les importaran los trabajadores, esta reforma la deberían haber propuesto hace muchísimo tiempo. El mercado laboral y los trabajadores registrados no crecen desde el 2011 por lo menos. Los informales llegan al 43%. Por eso digo, yo creo que los sindicalistas necesitan la reforma laboral para cuidar a su clientela. El gran motivo tiene que ver con que el empleo en blanco en Argentina no crece. Sin el crecimiento del empleo en blanco no hay forma de tener jubilaciones que sean razonables, porque el dinero tiene que salir de ahí. Pero sobre todo, yo creo que el motivo principal es que tiene que crecer el empleo en blanco, que digo, está estancado hace casi 20 años. Buenas tardes. ¿Va a generar más puestos de laburo? Que es una de las preguntas clave, ¿no? Claro, la idea de esta modernización laboral precisamente es traer al mercado laboral al 43% de trabajadores que no tienen trabajo o que están irregularmente inscriptos. Para nosotros esta reforma laboral es un paso muy importante para una Argentina estancada en su mundo laboral y que ha retrocedido muchísimo, porque cuando empezó la democracia la Argentina tenía prácticamente todo su empleo registrado. Y hoy estamos con 43% de empleo no registrado, subregistración enorme. ¿Por qué hacemos una modernización laboral? Y si empezamos a ver los últimos 10 años, Argentina no genera empleo. Por otro lado, tenemos el 50% de los trabajadores informales. Sí. Entonces, lo que nosotros estamos buscando con esta reforma laboral es que ese 50%, esos 5 millones de trabajadores que hoy no tienen recibo de sueldo, no tienen aguinaldo, no tienen un montón de condiciones básicas que establezcan la ley, puedan estar dentro del marco normativo y los podamos incorporar. Pero primero hay que cambiar la ley. O sea, esa es la apuesta nuestra de todos los empresarios. No quiero hablar en nombre de todo el mundo, pero creo que todo el sector está a favor de este cambio. Hubo muchísimas... Quiero aclarar una cosa que es importantísima. Que esto, por supuesto, esta ley no es en contra del trabajador, es a favor del empleo, nada más. Sí, eso está claro, eso está claro. Algo hay que hacer, algo hay que hacer. Y ahora con esto va a ser una fiesta, va a haber más empleo, todos en blanco. Y entonces te saco las horas extras. Contaba recién que un amigo del sector supermercado me decía, mira, nosotros acá nuestro sueldo lo armamos los sábados y domingos que nos pagan 100% de horas extra, el supermercado está repleto, y ahora eso no va a existir más. Ya nos dijeron que, bueno, del total de trabajadores que trabajamos los domingos no nos pagan más horas extras y a uno nos dan el lunes libre y otros el martes libre. Ese es el banco de horas. Ahora me dice, yo
prácticamente la mitad de mi sueldo eran horas extras y ahora no las voy a tener más. La gente no se dio cuenta de eso. Porque lo único que te dicen, el último latiguillo, es ese. Y como hay recesión y de ahora en más el despido va a ser gratis, porque lo que hacen es, una parte de lo que el empresario le daba a los jubilados, al ANSES, se la da a los bancos para que hagan negocios, y si tienen que despedir a alguien, con eso pagan el despido. Es decir, los jubilados, el padre le paga el despido al hijo. Y con eso hacen un negocio fabuloso. 1.300 millones de dólares del ANSES van a pasar derecho a ese fondo para hacer timba. Si agarras una generación de trabajo, poner que vos, no sé, salís de la universidad a los 25 años, empezás a laburar hasta los 65, 40 años, juntás 52.000 millones de dólares. Una caja gigantesca. ¿Qué tiene que ver eso con crear trabajo en blanco? Prácticamente va a desaparecer el derecho a huelga, porque todos los sectores van a tener que tener 50% de cobertura o 75%. La empresa sigue funcionando, vos no le podés sacar tu fuerza laboral para presionar una mejor condición. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Ahora, cuando hicieron la ley Bases, tomaron varias medidas, pero la principal fue decir, de ahora en más, el empresario que tenga trabajadores en negro no paga ninguna multa. Si lo agarramos, nos paga lo que tenía que haber pagado. Es como si vos fueras a robar un banco y cuando salís te agarran y no te llevan preso, no hay pena. Simplemente tenés que devolver la plata y te vas a tu casa. Esto es lo mismo. Evadir cargas laborales se convirtió en un delito sin pena. ¿Viste que dicen el que las hace las paga? No tiene pena. Como no tiene pena, creció el trabajo en negro, no bajó. Ahora, mirá lo que decían en ese momento. ¿Cómo te convencieron en ese momento? Los mismos, míralo. Esto no es la ley de Milei, es la ley que beneficia a un montón de argentinos, porque la verdad es que detrás de esta ley está, por ejemplo, la regularización laboral de mucha gente que está en negro, detrás de esta gente está la reforma laboral que le permite a las pymes tomar a alguien sin tener miedo de tener un juicio que la funda, detrás de esto hay argentinos esperando. Entonces, así funciona en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Por qué en Estados Unidos no hay problema que te echen de una cadena de comida rápida? Sí. Porque ese tipo sale y sale, va a buscar y encuentra laburo rápidamente en otro lugar. Bueno, la Argentina está, me parece, y esto lo quiero linkear con que no sé si lo peor de la crisis ha pasado, pero la sensación térmica es que la ley Bases es imprescindible. Cuando pueda tomar un empleado y que no tenga que comerme el 300, el 500 o el 700% sobre los despidos. La ley Bases es un cambio trascendental de la Argentina. Nada más que vos pensar dos temas. Podemos encontrar miles de temas, pero encontremos dos temas que para mí son claves, que tienen que ver con la creación de trabajo y con las inversiones. Votaste una reforma laboral. A mí me hubiera gustado a lo mejor que se votara más cosas, pero lo que votaste es muy importante. Votaste aumentar el periodo de prueba. Votaste el fondo de desempleo similar a lo que es la UOCRA. Por lo tanto, ahí el riesgo de la contingencia laboral que tiene siempre en la cabeza la pyme, se lo achicás. Así estamos, esta es la Argentina, ¿sí? Nuestros jóvenes se van, sí. ¿Estamos de acuerdo? Vamos, perdóname, dormí porque estoy medio mal hablado, vamos como el traste. Sí. ¿Sí? Pero no se puede cambiar nada. No, la ley laboral no, la coparticipación no, ¿sí? La ley de alquileres no, la sociedad anónima del fútbol no, la ley de precios no, la tarjeta sube, no, todo no. Ah, no, pero ¿cómo? No, pero ¿a quién se le ocurre el Inca? No, el Inca no, el Fondo de las Artes no, que los docentes trabajen más no, reforma judicial no, todo no. Entonces sigamos igual, listo, sigamos igual. ¿Sirve esta reforma laboral? ¿Le sirve a las pymes? Sí. ¿Y le sirve a los trabajadores? Sí. ¿Por qué? A los empleadores pymes les sirve porque le da certeza de cuánto le va a costar cuando tenga que despedir un trabajador. Y a los trabajadores les va a servir porque entonces las empresas van a tener un motivo menos para no dar trabajo. ¿Vieron? Eso te dijeron hace 2 años, los mismos de siempre. ¿Y qué pasó? Voy a dar algunas de las cosas que se hicieron en ese momento, que te vendieron en ese momento, ¿no? Hay una placa de la ley Bases. Se derogaron las multas por falta o irregular restricción laboral, reclamos judiciales o incumplimientos formales. Es decir, si tenías empleados en negro y te agarraban, no pagabas multas, simplemente pagabas lo mismo que tu vecino de al lado que los había tenido en blanco.
Se excluyó la presunción de relación laboral en contrataciones de obra y servicios. Claro, cuando alguien, por ejemplo en el periodismo, haces tantas colaboraciones por año, se presume que sos un trabajador. ¿Sí? Bueno, eso se sacó. Se amplió el periodo de prueba hasta 6 meses y hasta 8 o 12 meses según el tamaño de la empresa. Con lo cual yo te tomo a los 6, 8 o 10 meses, digo, bueno, la verdad que no me serviste y busco a otro. Con la ley Bases también hace 2 años se habilitaron despidos con causa vinculados al ejercicio del derecho de protesta. Si te veo reclamar, te echo. Con causa, si es con causa no te pago indemnización. Y se creó el fondo de cese, que es lo mismo que esto. Lo que pasa es que ese fondo para indemnizar, que era para hacer un negociado con los bancos, porque eso es lo que quiere Sturzenegger, como la tenían que poner los empresarios en su bolsillo, no la pusieron. Y no pudieron hacer el negocio que quieren hacer. Entonces ahora la sacan del ANSES. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hay una nota acá, en el destape, la reforma de Milei ya fracasó. ¿Cuáles son los resultados de eso? ¿Qué pasó después de eso? La nota con datos de CEPA dice que desde que se reglamentó, contando solo los despidos desde que se reglamentó, se perdieron 138.500 puestos de trabajo. Iban a crear, no crearon. Y la tasa de informalidad desde ese momento hasta hoy subió del 41,5 al 43,5. Es decir, no crearon más empleos, no tuvieron más trabajo en blanco, era todo mentiro. Ahora, cuando dicen algo hay que hacer, ¿es tan difícil? ¿En serio? ¿Es tan difícil? ¿Qué tenés que hacer para crear empleo? Generar consumo. ¿Y qué tenés que hacer para generar consumo? Aumentar los sueldos. No bajarlos como vas a hacer ahora. Aumentar los sueldos. Entonces, cuando haya una masa salarial importante, vamos a consumir más. Eso que consumimos hay que producirlo y para eso hace falta más empleo. Así se crea empleo. Y además, eso que consumimos no hay que importarlo. Hay que producirlo acá. Hay que subir el consumo y controlar las importaciones. Entonces hay que producir más. Entonces necesitamos más empleo. Así de fácil es. ¿Y cómo hay que hacer para que esos empleos sean en blanco? Cobrarle una multa al que tiene empleado en negro. Es un delito. Durante muchos años, si vos retenías al trabajador la plata y no la aportabas, se consideraba un robo. Ibas en cana, no solo que pagabas multas. Ahora es un robo sin pena. Entonces, generá consumo, cerrá las importaciones y cobrá multas al que tiene empleado en blanco y vas a ver cómo el que tiene empleado en negro y vas a ver cómo generas empleo. Cobrar una buena multa al que tiene empleados en negro y vas a ver cómo generas empleo. Mirá el cierre de empresas que vino después de esta ley Bases. Mirá, cierre de empresas. Entre altas y bajas se perdieron 22.000 empleos. 22.000 empresas. 22.000 empresas, muchachos. En los 4 años de Macri perdimos lo mismo. Este tipo en 2 perdiste 22.000 empresas. En 2025 se perdieron 900 empresas. Se están perdiendo, vamos a la 06, 419 empleos registrados por día. Es una masacre. Hoy se perdieron como menos 1.000, porque cerró FATE. Es una masacre. Este es el resultado de algo que hay que hacer la última vez. Hay una nota en el destape hoy, en base a una encuesta del INDEC, que dice que se esperan el cierre de 30.000 empresas más. Si esto se cumple, en los 4 años de Milei se van a perder 50.000 empresas. Es un récord. Se supone que estos muchachos son los capitalistas, ¿no? Y hoy cerró FATE. Es interesante porque cuando fue el debate, Massa había advertido algunas de estas cosas. Pongan el video. Y en ese momento todo el mundo decía que era campaña del miedo. Cada vez que advertimos lo que va a pasar, campaña del miedo. Mírenlo a Massa en el video. ¿No lo tienen? Es un video de Massa debatiendo con él y donde le va diciendo las cosas. Está en mi tweet y está por todos lados. Bueno, ahora lo ponemos. Lo que están haciendo ahora es la demonización del trabajador. No te dicen directamente que el trabajador es un mafioso. Te dicen, el abogado del trabajador es un mafioso, el sindicalista del trabajador es un mafioso, el médico del trabajador es... Bueno, si todos son mafiosos, entonces el mafioso es el trabajador. Es decir, hay una demonización sin decirlo directamente. En el 19 Patricia Bullrich habla de la mafia de los certificados. Nunca escuché una cosa así. La mafia de los certificados médicos. Escúchalo.
Hay una mafia, hay personas. Pero está la mafia y después está la gente que se enferma. Sí, está la mafia y después está el que se enferma. Por supuesto, de verdad. Hay una persona que tiene, por ejemplo, no sé, se rompe un dedo y tiene 1 año y medio de certificados médicos. ¿A dónde está? Yo hace 45 años tengo empresa, no encontré ninguno que se rompa el dedo y se queda 1 año y medio. Los certificados psiquiátricos, todos esos inventos que hay. Yo no me crucé ninguno de mis amigos se cruzó ninguno. Lo inventan para demonizar, los tipos odian a los trabajadores. Mirá a Majul en el 20, Gasulla habla de la mafia sindical. Y le voy a pedir a la mesa que le preste atención a esto, además de la audiencia. Luis Gasulla nos va a mostrar este informe, titulado Mafia Sindical, el drama de denunciar a un delegado. Dale, Luis, contalo, por favor. La historia transcurre y tiene como protagonista a este sindicato, SMATA. SMATA es el sindicato de mecánicos y afines del transporte automotor. El mes pasado fue noticia SMATA. ¿Por qué? Porque paraba la producción de autos en la Argentina. El sindicato están hablando de SMATA, que es una empresa que trabajó junto con los automotrices para mejorar, porque es mentira que no cambian las leyes, para mejorar el convenio colectivo y que vengan más empresas al país y que vengan autopartistas. Mafiosos le llaman. Miralo a Johnny Viale en el 23, la mafia sindical. Al gobierno le hablo. ¿Cuándo se van a meter de verdad con el sindicalismo, con la mafia sindical? Insisto con la pregunta central. ¿Cuándo se van a meter con los aportes compulsivos, obligatorios de los trabajadores a los gremios? ¿Cuándo se van a meter a fiscalizar? Aportes compulsivos, claro, quieren que vos no aportes más al gremio para que el gremio desaparezca. Bullrich, la mafia de la litigiosidad y los certificados, mírala. Y nosotros la planteamos porque nos la dijeron las pymes, los jueces, porque la recomendación del cambio del artículo 208 a niveles de cómo esto se trata internacionalmente era un reclamo, porque la mafia de la litigiosidad y la mafia de los certificados, las dos mafias. Vamos a ir al 16, donde hay todo un discurso antitrabajador, de un periodista, no lo conozco, la verdad, es columnista de Alejandro Fantino, pero ahí ya directamente habla del trabajador, ya no le da vueltas hablando del médico, del sindicalista, habla del trabajador, míralo. Lo que están pensando en su vida son en las vacaciones, que tendrá que ser una excepción. La vacación es una excepción en la vida de la gente. No es la regla, es la excepción, hermano. No podés vivir de vacaciones. No podés esperar todos los fines de semana largo para ver a dónde carajo te rajás. No, hermano, no existe eso. No existe en ningún lugar del mundo. Solo en los países bananeros como este. Creo que somos el país que más feriados tiene, creo que en el mundo debe ser. Entonces terminémosla con los feriados, hermano. Si el que viene acá por cuestiones de turismo quiere irse de turismo, que vaya el viernes y el sábado, hermano. ¿Qué le vas a dar el viernes y el lunes? No labura nadie. Ya que está lleno de vagos, seguimos fomentando vagos. La mayoría de tipos que tienen su emprendimiento, siempre digo el del kiosco, cierran una semana, 10 días, termina laburando el dueño, porque el empleado tiene 15, 30 y si tiene muchos años, 45. Claro, llega un momento que el tipo que tiene 2 empleados tiene que traer a laburar a los hijos, todo, porque si no se queda sin gente. Este país es un viva la pepa. Todo el mundo está esperando a ver cuándo viene el viernes feriado porque no doy más. No doy más si no laburaste en tu puta vida. ¿De qué no das más? Y después se quejan. No se llega a fin de mes acá. Por culpa de este gobierno de mierda, no puedo comprar, no puedo cambiar. No tenés que andar a pie toda tu vida, hermano. ¿Qué te querés comprar? No son la mayoría. Hay mucha gente que se rompe. Son muchos. Muy impresionante, ¿no? Un discurso antitrabajador en un medio claramente mileísta. Ya ahí ni siquiera rodea, no dice, no, los abogados, los sindicalistas, los médicos. No. El trabajador es un vago. Argentina debe estar entre los países en los que más horas se trabaja en este momento. El trabajador es un vago que lo está cagando al empresario. Ahora, ¿todo esto es inarreglable? No, muchachos. Mañana hay que reventar el Congreso, hay que reventar la plaza, hay que ser millones y esto se frena porque los senadores y diputados que van ahí porque le tienen miedo a Milei, a los empresarios y a la embajada, le van a tener más miedo a la gente en la calle. La gente en la calle cambia la historia, la gente en la calle cambia la historia. Por eso la CGT no va y genera una zona liberada, traiciona. Gremio que no va, gremio que traiciona. Hay que ir.
Nosotros vamos a ir, nos amenazaron. Mira, comunicado oficial de Secretaría de Seguridad nos dice esto. El Ministerio de Seguridad Nacional informa que a fin de preservar la integridad física de periodistas, camarógrafos y personal de apoyo que desarrollen tareas de cobertura en el dispositivo dispuesto para los días 18, 19 y 20 de febrero en el Congreso de la Nación, se ha asignado una zona exclusiva, un corralito, nos quieren poner. ¿Para qué? Para que estemos lejos de donde suceden las cosas, para que no filmemos cuando le disparan a los trabajadores. Y dicen que el problema, dice, tal emplazamiento podría implicar una exposición directa a situaciones de violencia, configurando una auto puesta en peligro. Dice que si nosotros salimos del corralito, somos nosotros los que nos ponemos en peligro. Y hay otra amenaza, después, el 24, La Nación, en donde dice que el gobierno le podría... No, pongamos a Majul. Me gusta más cuando lo dice Majul, cuando amenaza a Majul con quitarle la personería a la fraternidad si para. Míralo. El gobierno le podría quitar la personería jurídica a la fraternidad, el sindicato de Maturano, si Maturano decide ir al paro a pesar de haberse dictado una conciliación obligatoria con vigencia hasta el próximo 27 de febrero. El mecanismo sería así. Si Maturano para igual, el jueves o la semana que viene, la Secretaría de Transporte va a proponer aplicar a la fraternidad la multa más alta que tiene por no acatar esa conciliación. Ayúdame, Silvina. Sí. Y la Secretaría de Trabajo, entonces, no solo le aplicaría una multa multimillonaria, la Secretaría de Trabajo que depende de capital humano, además decidiría el quite de la personería gremial. A ver, para que se entienda bien. Si a un sindicato le quitan la personería, en términos prácticos, deja de existir como tal. Con todos sus dirigentes adentro. Una amenaza televisiva de un vocero del gobierno diciendo que si paran mañana, desaparece el sindicato. ¿Qué palabra desaparece, no? Y si nosotros salimos del corralito donde nos quieren poner para que no mostremos al público cómo reprimen, bueno, están autorizados a disparar porque fuimos nosotros los que nos autopusimos en peligro. Ese es el nivel de mafia y el odio a los trabajadores que hay hoy. Ese es el nivel de mafia y el odio a los trabajadores. Hoy cerró FATE, una empresa emblemática. Emblemática. Estuve 2 veces cuando estaba estudiando en el Colegio Industrial en San Fernando ahí, queda en Virreyes. 60 años. Yo iba cuando era pibe ahí. Y cerró. No cerró con la dictadura, no cerró con el menemismo, no cerró con Macri, y cerró con estos tipos. Casi 1000 familias en la calle. Vamos a ver algunos de los videos. En un ratito ya está llegando el móvil ahí para salir en directo. Míralo. Ahí están los trabajadores de FATE. Ahí están. La policía se les metió. Zona militarizada. Ahí está, ¿ves? Gritándole los trabajadores a la policía que se mete en el predio, gente que fue a trabajar y se encuentra que está sin trabajo y amenazados por la policía. Zona policial. Un gobierno militarizado, porque es un gobierno fascista, que te quita la guita, que te quita la comida, que te quita el laburo, y si no te gusta te caga a tiros. Y si haces huelga, te quita, ya no sos más un sindicato. Mira, muchachos, esto se puede frenar, eso es lo que hay que entender. Esto se puede frenar, y se puede frenar mañana. Metamos 1 millón de personas acá en el Congreso y metamos otro 1 millón en todo el país, y vamos a ver si se la bancan. Y la política es conflicto, no hay que tenerle miedo, que demonizan la noche, no, porque la gente, no, la política es conflicto, la política es tensión. Hay que tensionar. Que sean ellos los que tengan miedo, no nosotros que estamos defendiendo nuestros derechos. Y los trabajadores, los periodistas, tenemos que estar todos ahí. Directamente desaparece el estatuto, no hay más defensa para los periodistas, porque la idea es esa, que no puedas informar lo que está pasando en este país. Es muy grave, mañana es el día. Y guarda la CGT, guarda la CGT. El que no va es zona liberada, porque sabemos muy bien que si está la CGT, no hay protocolo y no nos pueden cagar a tiros. Gremio que no va, gremio que traiciona. Mañana es el día, vamos a ver quién es cada uno. Mañana hay que estar allá. Yo los invito a todos a que mañana vayamos a la marcha y frenemos este atropello. Esto es histórico, es muy grave. Lo vas a notar en marzo ya, cuando no cobres las horas extras. Y ni hablar cuando te echen. Y te paguen la indemnización recortada, mucho más chica,
con la guita de tu viejo que está jubilado. Buen día. Buenos días. Buenos días. Alfredo. Qué sobredosis que pusiste todos esos muñecos y muñecas. Ah, ¿viste lo que es, no? Es demasiado. Qué terrible, ¿eh? Demasiado el nivel de... Digamos, uno puede decirlo en términos suaves, son ignorantes, o en términos un poquito más fuertes, tienen un cinismo que bordea un insulto que voy a evitarlo. Pero... Hay un punto de decir, sí, algo hay que hacer. Y sí, algo hay que hacer. No votar estos gobiernos que simplemente sacan derechos de los trabajadores. Y dicen, 10 años no se crearon empleo. De esos 10 años, 6 fueron 4 de Macri y 2 de Milei. Son ahí que no se crearon empleo. Ahí es donde se destruyeron los empleos. Cuando vos agarrás y decís, y veo qué es lo que pasó durante el gobierno de Alberto, y se mantuvo. Tuviste pandemia, tuviste la guerra, tuviste la sequía. Pese a todo ese escenario, más o menos se mantuvo. No es que hubo un crecimiento espectacular del empleo. Incluso el empleo informal tampoco creció ahí. Duplicando la indemnización. Sí. Entonces vos agarrás ahí, claro, entonces vos ahí tenés ese, claro, algo hay que hacer, claro, no votar esto, claro. Esto es lo que hay que hacer. Además, no hay ni una sola línea en la reforma laboral que hable sobre la economía popular, por ejemplo, cómo registrar al 30% de la población económicamente activa que está en la economía popular y que va a seguir en la informalidad. Aumentó la informalidad durante Milei. Claro, no es que sí, bajó, total. aumentó, y vos ahí lo mencionaste y es espectacular lo de la ley base. Tuvieron 2 años y durante esos 2 años destruyeron empleo, destruyeron empresas y creció la informalidad y la precariedad, digamos. Entonces, lo que hay que hacer es no lo que están haciendo, esto es, digamos, es hacer lo opuesto, porque ya está demostrado en Argentina y a nivel internacional que estas políticas no sirven para crear empleo. Estas políticas solo precarizan las relaciones laborales. Estas políticas solamente sirven en el margen mejorar la tasa de rentabilidad. Ahora bien, ¿por qué lo hacen? Y bueno, porque acá hay una revancha clasista. Esto es un punto central. Esto es cuando vos ponés odian a los trabajadores, esa es la revancha. Es decir, mira, no quiero saber nada. Lo que dicen los empresarios, lo que sacan al aire, es mentira. Es mentira. Es porque los odian. Entonces dice, no quiero que tengan derechos. Esa es la revancha clasista, a partir de, desde muchas décadas, donde el trabajador fue ganando algunos derechos. Por ejemplo, tener vacaciones, pese a lo que dice ese bruto, porque es bruto, lo que está diciendo es de bruto, es de ignorante. Parecía un sketch de Capusotto, la verdad. A mí me hacía acordar al sketch el que dice, no, afuera todo es mejor. ¿Y vos viajaste alguna vez? No, pero me dijeron que afuera es... Dice, no, Argentina debe ser el país con más feriados en todo el mundo. Sí, debe ser. Chequeado por él y su imaginación, digamos, como creo. Me parece que Argentina no constata que Argentina es uno de los países con menos cantidad de vacaciones y con menos cantidad de licencias, incluso a nivel regional. Digo, no me estoy comparando con Suiza o con algún país que nos quede lejos, sino regionalmente somos un país con muy pocas licencias, sobre todo maternales y ni hablar paternales, que son 2 días hábiles. Y de horas de trabajo, por eso está el pluriempleo. Claro. Esto además está con registros oficiales. Claro. Dice, no trabajan, sí, trabajan el doble para poder... tener los mangos suficientes para la subsistencia. No es que no trabajan de más, se trabaja de más en Argentina. Sí, y con ese pluriempleo, digamos, no se está mejorando la calidad de vida de los hogares. No. O sea, hay un trabajo que hicieron una asociación de mujeres investigadoras sobre el endeudamiento y los hogares, y lo que pasa es que el pluriempleo solo va a cubrir ese 30% de los ingresos, o sea, el 40% de los ingresos de los hogares están tomados por deuda para comprar alimentos, deuda con prestamistas informales o de plataformas con intereses altísimos. Entonces, cada vez se trabaja más y cada vez se vive peor. Y esto es, con esta ley hay una captura del tiempo de las personas en general y de las mujeres en particular, que son las que, como no van a poder manejar banco de horas y la partida de las vacaciones para estar con los chicos y las chicas, lo que hacen es dejar el trabajo directamente, quedarse en las casas. Hay un video dando vuelta ahí cuando Cristina dijo no van a venir
por mí, van a venir por sus derechos, porque lo vio y lo dijo antes de irse incluso, lo había dicho antes de irse, y se sabía que iba a venir una época de revanchismo contra ella en particular y contra la población en general. Esto es revanchismo. Esto que te digan, todos los días yo te puedo decir, no, hoy no te vas a las 4, hoy te vas a las 8. Pero yo tenía que ir a buscar al nene al colegio, no importa, vos te quedaste a las 8. ¿Y me va para los extras? No, el lunes no vengas. Manejan tu vida. O la vacación, decís, vos no te la puedes tomar con tu hijo. No, yo te doy una semana en mayo, te doy otra semana en septiembre, o así. Ahora, yo creo que hay un cambio civilizatorio. Vos el otro día hablabas de cambio civilizatorio. Es una involución. Yo creo que es algo global, donde las élites se van cubriendo a sí mismas. O sea, ya se cayó la idea de que hay que equiparar o legislar para proteger a quienes tienen menos acceso a derechos o a pelear, por ejemplo, su salario, ¿no? Como que las élites están reprogramando el mundo para cubrirse a sí mismas. Lo vemos en el caso de Epstein como una cosa ya espeluznante, digamos, pero esta idea de que ahora, bueno, es el momento de tomar lo que nos corresponde para ese 1%, se traduce en esto que vemos. Entonces, eso, hay como grandes sectores de la población que parecen sobrar o que quedan sin ninguna herramienta para mejorar su situación. Por lo menos por ahora se vota esto. Está bien, pero esto que dice Marta me parece central porque siempre lo llevamos a Epstein, a Elon Musk. Bueno, tenemos nuestros ultra ricos acá. Madanes Quintanilla es uno de ellos. Claro. Madanes Quintanilla está en el top 20 de las personas más ricas de la Argentina, que es el dueño de FATE, que decidió cerrar su empresa no por una quiebra, no porque le falte los fondos, sino que decidió que era el mejor momento para reconvertirse y cerrar una planta y dejar casi 1000 familias en la calle. Madanes Quintanilla es lo que es gracias a la estatización de la deuda de Caballo del 82, que fue un punto de inflexión para FATE en la estatización de su deuda privada. Es lo que es porque tiene el monopolio de Aluar gracias a la dictadura de Lanús. Digo, es lo que es gracias a todos y todas nosotras que pagamos su deuda estatizada. Y es uno de esos ricos que decide, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Sostener una producción de industria nacional en un gobierno que claramente lo que quiere es destruir esa industria nacional? No, cierro, me guardo mis miles de millones y sigo apareciendo en ese ¿Qué pasó, Johnny, hoy con lo de FATE? Mira, justo me das el pie exacto, Cande. Estoy preguntando qué está pasando en Olivos. Milei a las 13 horas, ahora al mediodía, se va a Estados Unidos, se va a juntar con Donald Trump, van a hacer la formalización de este Board of Peace. Me dijeron que está recontra caliente con Javier Madanes Quintanilla. La teoría que tiene Milei es que Madanes Quintanilla lo está extorsionando, que eligió la fecha exacta, esta fecha, mientras se debate a un día del paro, a un día del debate en diputados de la reforma laboral, y toma esta decisión en este momento para extorsionarlo y para apurar el acuerdo de Argentina con Estados Unidos para que Donald Trump apure la baja de aranceles. Recordamos que el 70% del aluminio de Aluar lo exporta a Estados Unidos. Esa es la teoría que tiene Milei. Dice, Madanes Quintanilla elige este momento para hacer esto y para presionarnos. Nosotros estamos, dice Milei, nosotros estamos en este momento negociando con Estados Unidos para la baja de aranceles. Todavía no está acordado, pero se está por acordar. Es parte de la letra. Lo que está haciendo Madanes Quintanilla con esto es apurarnos para que nosotros presionemos a Trump y finalmente se dé rápidamente esa baja que en el gobierno creen que se va a dar, esa baja de aranceles en aluminio. Esta es la teoría que tiene Javier Milei de por qué elige este momento Madanes Quintanilla en cerrar FATE. Obviamente hay otras teorías en el gobierno sobre, bueno, hay competitividad, si tiene que cerrar que cierre, este problema viene de 2019, no es nuevo, nosotros vamos a militarizar como están haciendo FATE y demás. Pero están trabajando la producción al 50% hace 6-7 meses. Claro. Sí, de hecho el sector en la capacidad instalada quiero decir, razones tercio. Para cerrar hay. Tiene, claro. Él tiene plata para mantenerlo. Bueno, los ricos no hacen beneficencia, qué sé yo. Si vos vendés menos y la mayor parte viene importado, bueno, si no cierra hoy, cerrará más adelante. Claro. Esto es lo que está en este momento en la cabeza de Javier Milei. Así va a viajar a Estados Unidos. Me decían que la relación no es la mejor entre Madanes Quintanilla y el gobierno. Bueno, porque Madanes Quintanilla siempre dentro del círculo rojo fue el que mantuvo prudentemente una distancia con la corriente mileísta y dentro de todo el mundo empresarial, claro, de sumisión a los dictados de Milei. Madanes Quintanilla viene de una raíz desarrollista.
es diferente dentro del mundo industrial. Incluso hasta tiene diferencias dentro de lo que es el Círculo Rojo. Fíjense que no es que aparece pegado a Roca, Blaquier o Magneto. Digamos, siempre tuvo una política y una visión de la Argentina industrial. Cierto, como decía Cande, con la protección del Estado. Pero la verdad que en el mundo capitalista, la sociedad capitalista se desarrolla con alianzas siempre entre el Estado y las burguesías. La cuestión es si esas burguesías tienen después un proyecto de desarrollo nacional. Pero vuelvo a FATE. Lo que es FATE, y es el cierre, es plenamente responsabilidad de Milei. Ahí, si quiere, se puede abrir el debate, lo que quiere. Es responsabilidad de Milei, digamos, porque FATE, digamos, ¿qué es lo que fabrica? Ruedas, para decir. ¿Quién compra esas ruedas? El sector automotor. ¿Cuáles son los últimos datos del sector automotor? Un derrumbe de la producción fenomenal. ¿A partir de qué? Por ejemplo, de la apertura importadora. Entra ya el producto terminado, pero no solamente el producto terminado, sino que también facilita el ingreso de los neumáticos. Los neumáticos hasta 70% más baratos que los nacionales. Imposible competir. Bueno, pero por eso. E incluso neumáticos, por ahí me precisan la palabra, recauchutados. No sé, no 100% nuevos. Claro. De segunda mano. O sea, permiten también el ingreso. Bueno, ¿cómo puedes competir? Entre neumáticos recauchutados y rutas rotas, quiero decir algo que lo habíamos anunciado, pero está pasando hoy, entonces es una información de hoy. En este momento, hoy a las 0 horas, subió el colectivo un 30%. Y en 2 semanas sube 10% más o menos, y termina en una suba de 40%. El colectivo que estaba a 500 pesos, hoy se fue a 650 y en unos días se va a 700. Guarda con esto. Esto para mí es un error, es hacer una de más. La gente se va a volver loca. La gente no va a poder viajar, no va a poder pagar el colectivo, no va a poder ir a trabajar, no va a poder ir al colegio, no va a poder estudiar. Esto es una locura. Esto es una locura. Y ni va a figurar ni en el índice. Claro, no, y te sumo eso de que lo hacen a mitad de mes también para que figure todavía menos en el índice. Pero yo creo que de esto la gente se va a dar cuenta. O sea, en este mes vas a tener una fuerte suba del precio del colectivo y una fuerte suba del precio de la carne. Sí, que ellos piensan que la gente ni se va a dar cuenta. En marzo se estima que va a aumentar 15% la carne, lo dijo la Cámara. Ya está carísima, encima. Ya está carísima, pero va a haber otro aumento. Porque en un momento decía, bueno, listo, ya está, ya se acomodó. No, chicos, la carne es como el nuevo oro. Es un insumo muy importante, sobre todo de cara a las exportaciones que va a tener Argentina este año. Pero sí, obvio que hay un contexto nacional muy adverso a la industria nacional, volviendo a lo de FATE. Pero también hay un manejo acá de Madanes Quintanilla. Bueno, yo claramente no me voy a poner a defenderlo porque tengo muchas cosas para decir de él en relación a políticas de evasión de impuestos. Él apareció en los Panama Papers, blanqueó plata durante Macri y quiere, como consiguió con el gobierno de Macri, esa exención, un cupo para exportar a la Argentina, que fue algo que Mauricio Macri le consiguió con el mismo Donald Trump en Estados Unidos en su primer gestión y que ahora Milei no le está consiguiendo porque pospone eso en favor de el acuerdo general con Estados Unidos. Entonces hay ahí un manejo, un teje y maneje que tiene en el medio, 1000 familias que hoy llegaron a una planta a las 6 de la mañana y descubrieron un cartel que se quedaron sin trabajo. Sí, esta es la postura de Milei, del gobierno, hay que ver cómo se reproduce durante el día porque va a ser la línea del gobierno. Por ahora ese no viene muy por abajo por el poder que tiene Madanes Quintanilla. No consiguió ni lo de Aluar ni de Techín. Y que tenía antecedentes. Falta, claramente falta. No está cerrado. Que si teóricamente anunciaron el acuerdo. No, pero falta todavía. Bueno, faltan las negociaciones. Bueno, en el acuerdo que Pedro Kirchner y todo dijo fin de la historia, no está. Digamos, de los dos sectores más importantes, industriales, exportadores a Estados Unidos, no está. De hecho, se subió las aranceles al 50% por el tema del aluminio. ¿Me pones de nuevo cómo le disparan los trabajadores de FATE? Los trabajadores de FATE llegaron hoy, casi 1000 familias que se quedan en la calle. Vos imaginate, vos hace 20 años que trabajas en un lugar, ya es como tu casa. Llegás y en vez de darte trabajo te disparan. Llegás del carnaval, ¿eh? Tratá de imaginarte la situación, ¿no? Ahí está. ¿Cómo vas a estar tirando? ¿Cómo vas a estar tirando, ¡Gire de mierda!
¡La puta que te parió! El trabajador puteando al policía que le acaba de disparar. De disparar. Este es el Aparte fascismo. que se fuera como si fueran perros, ¿no? Pero cuánto gana ese policía. Sí. Bueno, ahí dice el graf, porque son 920 despidos. El trabajador que habló hoy con nadie dice que son más, porque ¿qué pasa con esta empresa? Tiene 920 trabajadores a su nombre, pero tiene tercerizado los alimentos, la limpieza, con empresas que en realidad, yo no sé, ahora cambió tanto la ley, deberían ser empleados de ellos, esa tercerización, y dice que llegan más o menos a 1.400, 1.500 trabajadores. 1.400, 1.500 familias que hoy se quedaron sin laburo. Sí. No en cualquier empresa, ya te digo. ¿Viste? Nosotros éramos chicos, íbamos al colegio industrial, queríamos trabajar en la Foro, en FATE. Yo iba a San Fernando, esto queda en Virreyes. Era la empresa emblemática. Cerró con Milei. Eso hoy y mañana hay una reforma laboral que deprime aún más los salarios, por lo tanto hay menos consumo. Con la apertura importadora, bueno, te sube colectivo, te sube la carne, la verdad que la situación. Y hay una nota de Alfred hoy hablando de los costos ocultos, cosas que por ahí la gente se va a dar cuenta con el tiempo, ¿no? De esta reforma laboral, que repito, no está aprobada. Siempre hay que pelear hasta el último momento. Siempre hay que pelear hasta el último momento. Hay mucha gente bajando los brazos por complicidad, por miedo, lo que sea. Bueno, los que tenemos la actitud de seguir peleando, peleemos y digámosle a los demás que peleemos. Todavía no salió la reforma, todavía no salió. Porque es una reforma laboral que hablan de la creación de empleo, de fomentar e incentivar la toma de personal, pero que a la vez tiene un costo fiscal muy elevado. Y ese costo fiscal es un costo oculto dentro de esa reforma laboral que fundamentalmente ¿a dónde apunta? Al de financiamiento de la seguridad social. La seguridad social es las prestaciones vinculadas con las jubilaciones, que es el grueso del dinero, pero también a los programas sociales, el seguro de desempleo. Hay un desfinanciamiento importante y en dos puntos de baja de las contribuciones patronales. Uno es el FAL, el Fondo de Asistencia Laboral, que vos lo mencionaste, Roberto, que es de financiar las indemnizaciones de trabajadores del sector privado con el dinero de las jubilaciones, del dinero de la ANSES, para las jubilaciones de hoy como las jubilaciones del futuro. Entonces, ese es un punto central para entender cómo es ese costo oculto de esta reforma, que es precisamente avanzar sobre los jubilados y las jubiladas. Pero después hay otra medida que es directamente la baja de aportes patronales para pymes y grandes empresas por 4 años. Bueno, esto claramente genera un agujero fiscal fenomenal dentro de el sistema. Esto no es algo nuevo, no es algo para sorprenderse. En la década del 90 con Menem y Cavallo fue similar. En ese caso fueron las FJPs y también la baja de las contribuciones patronales. ¿Y qué es lo que llevó? Bueno, vos tenés alternativas frente a ese agujero previsional. Incrementás la deuda, ajustás el haber de los jubilados o privatizás el sistema previsional. Van ahí, Alfredo. Vas al sistema previsional. Esto es el punto central donde uno tiene que tratar de entender la complejidad y la relevancia que tiene esta reforma laboral precisamente para que no salga. Porque no es simplemente decir que ya es dramático y que es escandaloso que el banco de horas, las indemnizaciones, la de las vacaciones, la de los derechos laborales, la de avanzar sobre el derecho de huelga, lo que tiene también, y doblemente escandaloso, es que avanza sobre el sistema previsional. Vamos a escuchar al abogado Gustavo Ciampa, que explica fundamentalmente lo de la baja de las contribuciones y el FAL. Son trabajadores jubilados, pasivos. Entonces me puede decir, sí, pero si esta ley no toca las jubilaciones, sí toca las jubilaciones, porque con los fondos de las jubilaciones se van a pagar indemnizaciones por despido. Entonces, los jubilados a quienes viven diciéndole que no hay plata para darle aumento, ahora va a haber menos, porque un porcentaje de lo que tendría que ir a las jubilaciones y lo que va hasta hoy a las jubilaciones no va a ir más a las jubilaciones, se lo van a sacar para subsidiar a las empresas que cometan el acto ilícito de despedir sin causa. Entonces, pero además hay un negociado en esto, lo digo, la gran estafa
de los próximos tiempos a la sociedad argentina, porque estos fondos, que es muchísimo dinero, puede llegar al 3% de la masa salarial que se paga en la República Argentina, lo van a administrar, yo digo, 4 vivos. El negocio es para 4 vivos, pues lo administran sociedades comerciales con fines de lucro. Bueno, eso es una reedición de lo que eran las AFJP. Las AFJP era triple, cuádruple, escandaloso, porque el 11% del aporte previsional. Acá llega al 3% de las cargas patronales. Lo sorprendente en algunos casos es si hay una estrategia deliberada de confusión y de ignorancia, porque el ministro de Economía, Luis Caputo, se quejó en un tuit, ahí tenemos la placa, lo podemos ver en la placa 1, que les bajamos las cargas patronales un 85% para los nuevos empleos y no se habló del tema. Ninguna cámara festeja nada. No salgo de mi asombro. Lo asombroso es que el ministro desconozca las reglas básicas de cómo funciona la economía. Entonces vos le podés bajar las cargas patronales para los nuevos empleos, pero si la empresa no tiene mercado, si no tiene consumo, no va a tomar nuevo empleo. Va a despedir. Entonces es totalmente indiferente que le puedas bajar el 85% las cargas patronales, porque si tenés depresión de los ingresos de la mayoría de la población, la destrucción del mercado interno, gran parte del sector privado asfixiado por las deudas, tienen stock que no pueden vender y evalúan ajuste de planta o directamente el cierre, como el caso de FATE. ¿Qué importancia tiene esa baja del 85%? Si el modelo económico, si el plan económico es de ajuste y de recesión. Hay un punto que también queda en la nebulosa, o en todo caso oculto, que me lo comentó la que fue fiscal, Mónica Cuñardo, que vos sabés que sí. En el artículo específicamente dice que el Estado no será responsable si al final de todo no tiene jubilaciones el trabajador, sino que la responsabilidad es de la empresa. Esto es un punto central que está en el artículo 69, en el artículo 69. Entonces, Está claro y quedó demostrado que los senadores no leyeron nada, votaron lo que Sturzenegger y los principales grupos económicos querían sobre la reforma laboral, pero bueno, los diputados tienen la posibilidad de decir, bueno, poner un freno a lo que es una barbaridad y una incongruencia. Y otro de los puntos que yo creo que vamos a ver, que también me lo pasa, que es el artículo 60 no importa el número, que desaparece los juzgados laborales. Sí. Desaparece a los 180 días. Pero eso es miles de personas que dejan de trabajar. Y miles de personas que dejan de tener ingresos. Acá me pasó. Pasa a la justicia de la ciudad. Sí, directamente es cada distrito. Claro. Se verá quién lo asume o no. Vamos a ver qué es lo que hacen, digamos, los fiscales, los abogados, los jueces de la justicia laboral. Llegó el móvil del Destape a FATE, vamos a salir ahora, avísame cuando está Nicolás Gilaleo, cronista con un trabajador que se llama Axel, en cuanto podamos nos ponemos en comunicador con él. En instante, vamos para allá. ¿Estamos? Hola, Nicolás. Roberto Navarro. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Habla Axel. Hola, Axel. Sí. Sí, Roberto Navarro, ¿cómo estás? ¿Cómo está la situación ahí, Axel? Preocupado por lo que está pasando acá en planta. Es increíble que haya pasado esto en una fábrica más de 80 años, que de un día para otro decida dejar a toda la gente afuera en la calle. La verdad que es increíble para mí. ¿Cuánto hace que trabajabas ahí, Axel? Yo estoy 12 años trabajando acá en planta. Ajá. ¿Cuál es la situación ahí? ¿Los trabajadores se quedaron adentro? ¿Están esperando? ¿Están hablando con alguien? La verdad que entraron unos delegados y lo demás apoyando afuera, en la calle. ¿Pero están esperando hablar con alguien? ¿Qué es lo que van a hacer? Y vamos a esperar a ver qué medida quiere tomar el gremio para ver cómo sigue la lucha. Acercale un poquito al micrófono, Nicolás.
¿Les dieron alguna razón? ¿Les dijeron algo? No, la verdad que fue un comunicado que estaba en cartelera nomás. Ese fue el comunicado que le dieron a todos. No se informó más ni por telegrama ni por otro medio, no se hizo. ¿Vos te enteraste hoy a la mañana cuando llegaste ahí? No, yo en realidad estoy de vacaciones y me tengo que recuperar el lunes. Y me enteré por los medios que la planta se encontraba cerrada. Por los medios, mira vos. Decime, ¿había bajado el trabajo? ¿Estaban produciendo menos? Y por la situación del país se estaba produciendo menos. La verdad que se está produciendo menos. ¿Tiene que ver con el menor consumo solo o pensás que el ingreso de cubiertas importadas también jugaba ahí? Y influye bastante el ingreso de Platón. Influye bastante. Estás ante uno de los empresarios más grandes del país. Sí. Históricos, ¿no? Mirá, sí, esto es histórico. Ahora están ingresando la gente a planta. Contame, a ver. Ahora hay gente que está ingresando a planta. ¿Quiénes son los que están entrando? Compañeros. ¿Están ingresando más trabajadores? Sí. Compañeros de planta. Contame qué es lo que está pasando, a ver. Está tratando el nombrado para que la fábrica tenga gente. ¿Cuál es el reclamo? ¿El reclamo es que no cierre, que no haya despidos? Sí, que no sea despido. Mucha gente en la calle. No se puede. Hay muchos trabajadores que están intentando ingresar ahora. ¿Hay alguna tensión con la policía en este momento? No, la policía no se lo ve. Y la idea es que Roberto, acá Nicolás, ¿cómo estás? Están hablando acá. En lo que dice el gobierno que los ha llamado una empresa a los trabajadores y a la empresa. ¿Es cierto o no? ¿Ustedes han recibido algún llamado para una reunión? No, lo único que recibimos fue un cartel con pocas líneas en la puerta. Ajá, pero ¿no hay un llamado entonces? No hay un llamado, no tenemos nada oficial nosotros. A ver, muy bien. Amigo, vos decís que la policía los reprimió a tiros con disparos de armas de fuego. Sí, tenemos videos donde nos someten al piso, al secretario general y al resto de los compañeros, donde los posan y te empiezan a tirar tiros para que no se acerque al resto de los trabajadores. ¿A quién? Sí, tenemos miedo. ¿No tiene miedo que la policía actúe nuevamente? Lo que tenemos miedo es que queden en la calle cientos y cientos de trabajadores y no puedan llevar su plato de comida a su casa. Eso tenemos miedo. Estamos escuchando a un trabajador de FATE que está haciendo declaraciones adentro de la fábrica. De manera pacífica, del lado de los trabajadores, de manera pacífica. Gracias. Bien. Bueno, van a quedar entonces en este lugar. Ahí está. Nicolás. ¿Me escuchas, Nicolás? Esto es una punta. ¿Están entrando más trabajadores en este momento? ¿Eso es lo que está pasando? Están entrando, están ingresando, se rompió acá un pedazo del alambrado y están ingresando, pero no está la policía, no hay tensión con la policía. Vamos a ver qué dice. Claramente es una pequeña muestra de lo que es la reforma laboral. Es esto, grandes fábricas cerrando, dejando cientos de compañeros en la calle, no pudiendo llevar su comida a la casa. Eso es la reforma laboral. Lo único que se llenan de guita son los empresarios, los que tienen plata. Los trabajadores a la reforma laboral la sufren, la van a sufrir. Años la van a sufrir. Por eso hay que salir a la calle y hacer que esta reforma no entre. Hay que bajar la reforma laboral, salir a las calles. Hay que hacer eso. Los trabajadores tienen que unir y pelear contra la reforma laboral. Esto es un ejemplo de lo que es la reforma laboral. Bueno, lo tiene claro el trabajador de FATE, más que muchos popes sindicales, los resultados de este tipo de políticas. Enorme tensión, imagínense, gente que se va enterando ahora y que está yendo para la fábrica. A ese lugar... A mí, la última vez que me despidieron de C5N, ¿no? Y yo hacía 10 años que estaba ahí. Empieza a ser, no sé si tu casa es un lugar común, es el lugar donde vos pasás muchas horas. Cuando vos llegás un día y no te dejan entrar, la puta. Qué desgarro, ¿no? Qué desgarro. Y yo no tenía la desgracia de muchas de estas personas que tienen que ir a la casa y decirle a su familia, me quedé sin trabajo. ¿Y ahora? ¿Cómo pagamos el colegio? ¿Cómo pagamos la prepaga? ¿Cómo vamos al supermercado? Una tristeza enorme, pero el gobierno lo toma como, bueno,
un efecto colateral de sus políticas. Ahora, si como efecto colateral cierran nada más, nada menos que empresas como FATE, histórica, que no declinó ante la dictadura, ante el menemismo, ante el macrismo, y cae con Milei. Bueno, vamos a ver mucho más de eso. Bueno, vamos a seguir, Nicolás, en un ratito volvemos, ¿sí? Sí, Roberto, estamos acá. Volvemos con el móvil de FATE. Alfredo. No, que vos mencionabas de las grandes empresas. También en esta semana se conoció, ¿no?, que una de las empresas, TN Platex, la principal textil de Argentina, entra en convocatoria de acreedores. Esto es un dominó. Nosotros, la verdad, desde el primer momento lo estamos mencionando. Digamos, no es que, bueno, aparece Milei y empieza cosas y ya se caen todo. Es un proceso. Sí. Y las elecciones, la elección de octubre, aunque parezca paradójico, cuando gana Milei es que se acelera todo, porque ¿qué pasa? Y gana Milei y dice, y este va a continuar, y si va a continuar, entonces esto no va a funcionar así. Sí. Entonces ahí es donde se acelera. Yo quiero decir algo, porque estamos en un momento donde se maltrata de alguna manera a los sindicatos y demás. Se metieron con uno de los sindicatos más picantes del país. Te iba a decir eso. Sindicatos en el país picantes. No subestiman al Sunda. 3 o 4, aceiteros, petroleros, camioneros. El Sunda, el sindicato del neumático, yo creo que es el más picante del país. A lo mejor vienen los aceiteros y me dicen, no, flaco, somos nosotros, ¿está bien? No, bueno, pero es de los más combativos. Las Expo, pero estos dos sindicatos que usted está mencionando son los que, junto con los bancarios, y por ahí se me escapa alguno. Los bancarios también, sí. No, tienen la participación en las ganancias. Claro. Todos los años reciben un surgió plus, de una crisis también, claro, ¿no? Pero un plus, decir, bueno, a ver, ¿cuánto ganaron? ¿Qué porcentaje son los que lo reciben? Pero además muchas formas, recién lo escuchábamos al trabajador de FATE hablando justamente de la reforma laboral. Es un sindicato no solo que es combativo hace muchísimos años y con distintos gobiernos, sino que también estamos hablando de 920 empleados. Es un número grande, digo, si están organizadas esas 920 personas, esas 920 familias, bueno, estamos hablando de un conflicto que va a ser largo y, bueno, yo no subestimaría al SUTNA, que recordemos que en el gobierno pasado, en el de Alberto Fernández, tomó el Ministerio de Trabajo. No se van a ir de ahí, ¿eh? No se van a ir. Se van a quedar, están entrando para quedarse, obviamente. Por supuesto, como corresponde. A mí me parece que es el momento para dar esas luchas. No puede ser que los tipos avancen sin que pase nada. Bueno, ya está, hay que quedarse ahí y hay que reventar la plaza. Tenemos que ser muchos. Yo creo que se van a dar cuenta. Ahora, córranse los entreguistas, qué sé yo, ¿viste? Si no te la bancás, andate, ponete al lado de ellos, como hizo Scioli. Al fin y al cabo, Scioli fue el que más claro lo hizo, ¿no? Dijo, bueno, yo soy libertario. La verdad es que ahora se abrió una posibilidad para que no haya un cambio, haya un montón de cambios, para tirar esta reforma laboral a la basura. Ojalá no solamente quede en el famoso artículo 44, que es espantoso, sino en otras cuestiones que le hablamos durante toda esta hora, sobre el tema de las vacaciones, sobre el tema de las horas extras y demás. Ayer hubo aliados y dialoguistas que salieron contra el gobierno de alguna manera, tal vez algunos haciendo un acting, porque esto suele pasar, a veces el PRO hace un acting de no, se pasaron dos pueblos, a veces hacen eso, Ritondo lo hizo ayer, algunos más también. Si quieren vamos a repasar, mira, vamos a ver el tuit de Ritondo de ayer, donde pide dar de baja el artículo 44. Parece que el oficialismo lo que hace es, bueno, hagamos foco en el 44, que pase el caballo de Troya, saquemos el 44, pero todo lo que va a quedar de la ley es un desastre. Pero bueno, es un comienzo por lo menos el gobierno reflexionó. En un momento en estos días giró que Milei iba a decir, no, vótenmela así la ley, que yo después la reglamento y lo saco, el artículo 44. Finalmente, por suerte, primó la cordura y no va a pasar eso. Esperemos, hay que ver mañana qué pasa en el recinto. Pero ayer el PRO, por ejemplo, salió a tuitear, Cristian Ritondo dice, la mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44. Se espera que mañana entonces se dé de baja este artículo. También salió el gobernador de Salta, aliado del gobierno, Gustavo Sáenz, de muy buena relación con Santiago Caputo, que maneja 3 bloques. Acá pasó algo llamativo, porque ayer Gustavo Sáenz salió a decir, no, estos 3 bloques nuestros de Innovación Federal, Independencia, el Hijo Catamarca, no van a votar el artículo 44. Lo gracioso es que los diputados no lo van a votar, pero sus bloques en el Senado sí ya lo votaron. O sea, como decía Alfredo, ni lo leyeron. No leyeron la ley. La votaron así nomás. Bueno, se queja acá Gustavo Sáenz, insisto, para mí
una especie de acting que hizo ayer un poco los aliados y este oficialismo opositor. Dice, tenemos la responsabilidad y obligación de dar garantías y certezas con esta nueva ley y no generar incertidumbre y angustia a los trabajadores. Tuiteé ayer Gustavo Sáenz. Sago también, ¿se acuerdan de Oscar Sago? Bueno, diputado que en un momento intentó ser jefe de bloque de los libertarios, después se abrió y se fue. Nada, dice que hay artículos que se aprueban con una velocidad admirable, critica cómo se trató en el Senado, bueno, y llama obviamente dice que va a acompañar esta ley siempre y cuando se elimine el artículo 44. Y el resto de los artículos, porque hay 188, ¿no? Hay un montón, más de 200 tiene. Sí, que son un desastre todo. Digo, a lo mejor será una posibilidad mañana, ojalá prime la cordura y los diputados saquen el artículo donde se elimina el estatuto del periodista. También mañana es una buena posibilidad para que los diputados reflexionen, porque ese artículo y eliminar el estatuto del periodista va contra la libertad de expresión realmente. Ojalá mañana los diputados, además de sacar este artículo del 44, se aviven de todos estos artículos que van a destrozar a los laburantes, que no van a generar empleo. Habló Patricia Bullrich también en medio de todo esto, porque ahora empiezan las responsabilidades de quién fue la culpa de meter el artículo 44. Hay cruces en todo esto. Hay una parte del gobierno que señala a Patricia Bullrich como la gran responsable, por eso ella sale a dar explicaciones todos los días, desde el viernes que está dándole notas a los medios oficialistas todos los días. Ella nombró a María Ibarzábal Murphy como la responsable, que es la secretaria legal y técnica, que es la esposa de uno de los mejores amigos de Santiago Caputo, es una persona de Santiago Caputo. Se va a abrir un lío ahí, claramente. Y que Milei, cuando en algún momento, siempre la elogia muchísimo. Y la llama cerebro, la llama el cerebro de que ella mucho no le gusta que le llamen cerebro, pero Milei la llama cerebro del gobierno. Se empieza a abrir obviamente una grieta en esto. Hay un dibujito animado, ¿no? Cerebro, Pinky Cerebro. Ahí está, gracias. Van a cambiar el mundo. Sí, ella no le gustó que le haya llamado cerebro en su momento, pero bueno, Milei es el presidente de la nación. Decía que Bullrich en estos días salió como la vocera y también a dar explicaciones porque en el gobierno la están señalando a ella. Dio una explicación insólita ayer, contó una anécdota que anda a creerle, ¿no? Vamos a ver el tema número 4. Dice que fue una panadería y le festejaron lo de la licencia. Mira, ¿te querés reír, Alfredo? Mira, escuchamos a Patricia Bullrich. Mira, hoy a la mañana, mira qué casualidad. En la mañana voy a la panadería cerca de mi casa, que cuando voy a verlo al presidente le llevo unas galletitas que le gustan, las compro, y estaban dos de las que atienden la panadería y me dicen, qué bueno, Patricia, lo de las licencias, dice, porque acá nos joroban siempre. Nosotros tenemos que terminar haciendo el trabajo del panadero que una semana no viene, el trabajo del que hace las medialunas que la otra semana no viene, que siempre viene con un certificado, con un despelote, y al final, ahora van a tener que venir a laburar. No, es verso comprobado. No puedo revelarlo mucho, pero que no, incluso esa panadería no fabrica las facturas. En general casi ninguna fabrica. Se las traen. Vos el panadero, chicos, sí, va a las 4 de la mañana. Nunca un empleado de comercio puede cubrir el panadero. Es un delirio total. Aparte es un oficio, está tratando de justificarse. Ella, escuchémosla en el tema número 5, donde dice, bueno, esto también me pasó en el 44, pudo haber pasado también en 210 artículos. Mira, está tratando de justificarse Patricia Bullrich. Claro, tuvimos un error, y lo reconozco. El error no fue haber aclarado las enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables. Ahí tuvimos un error que, bueno, digamos, te puede pasar, en 210 artículos que tiene la ley, te puede pasar. Nos pasó porque tomamos la estructura de la vieja ley, que no distingue entre un esguince y un cáncer. Bueno, las excusas que está tratando de dar Patricia Bullrich, que se juntó con el presidente para dar un gesto. Vamos a ver la placa número 6. Se juntó en Olivos, trató de mostrar, esto sobre todo lo mostró Bullrich, no lo mostró tanto Milei, porque se estaba empezando, por abajo en el gobierno le empezaban a criticar a Patricia Bullrich por la responsabilidad de lo que pasó con el artículo 44, así que en el fin de semana largo Bullrich aprovechó, pasó por la panadería y se fue a Olivos a visitarlo a Milei, se sacaron una foto, Bullrich tuiteó para mostrar cercanía con el presidente y mostrar un poco para afuera también que no es tal el ruido que hay. Ruido hay adentro. Hay varios que están señalados. Otros es Sturzenegger también. Yo te iba a mencionar. Que también salió a ejercer la vocería propia para tratar de defender su postura. Pero Patricia Bullrich, si bien había sido la gran ganadora cuando terminó esa sesión,
ahora quedó como la principal responsable, por lo menos, de que se dé de baja el artículo 44 y que haya ruido. No está confirmado todavía si mañana va a haber quórum. Habló Maxi Ferraro, por ejemplo, de la coalición cívica, dijo: nosotros, la coalición cívica, no vamos a dar quórum. Hay que presionar ahora, hay que presionar a Jalil, a Jaldo, a Sáenz. Esos son los tipos que están dando, son los peronistas. Sin los peronistas no sale esta ley. Hay dos cosas que quería mostrar. Uno, el cartel, cómo se enteraron los trabajadores. Ahí lo envasó Franco Misraji, yo se los pasé al grupo. El cartel, cómo se enteraron los trabajadores. ¿Sí? Llegaron ahí y ahí está el cartel. ¿Alguien vos lo pueden leer, los chicos? Sí, informamos, dice, importante, un cartel grande, dice: informamos que a partir del día de la fecha, FATE cesa la actividad en su planta industrial en San Fernando, provincia de Buenos Aires. A lo largo de más de 80 años, FATE construyó un liderazgo industrial basado en el empleo calificado, la inversión permanente, el desarrollo tecnológico y un compromiso con la calidad. Los cambios en las condiciones del mercado, esto es clave, nos obligan a encarar los desafíos futuros de un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre. Acá claramente un palo al gobierno. En consecuencia, bueno, informamos que en este contexto y tras haber realizado los mayores esfuerzos posibles para evitarlo, nos vemos obligados a extinguir todos los contratos de trabajo. Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal. Agradecemos a colaboradores, proveedores y clientes que confiaron. Todos los empleos. Todos, absolutamente todos. Firma el directorio, obviamente, fecha de hoy. Recordemos que son más de 900 porque tenían varias áreas tercerizadas, todo el tema de limpieza, todo el tema de comida y otros, son más de 900. Hay un excelente periodista, se llama Leandro Renaud, de Página 12, que está poniendo un tuit con datos que me parece que tenemos que poner de relevancia, que para que se entienda que esto es mi ley, más allá de que no nos caiga bien Madness Quintanilla. Leandro dice: FATE estaba produciendo 150.000 neumáticos. Escuchen esto, el 25% de su capacidad. Quiere decir que tenía 75% de capacidad ociosa, de máquinas paradas, de trabajadores parados. La crisis de Milei, dice Leandro, los arrasó. Hoy el 75% de las cubiertas del mercado son chinas. Repito, hoy 75%, esta es la razón por la que está cerrando FATE. El 75% de las cubiertas del mercado son chinas. Pirelli y Fisher y Bridgerton están igual. Ojo, pueden cerrar otras. Son internacionales, pero tampoco quieren perder plata. Esto es lo que está pasando. Las políticas tienen consecuencias, muchachos. Claro. ¿Viste? Las políticas tienen consecuencias. Dicen que va a haber me están diciendo que va a haber una reunión virtual desde el Ministerio de Trabajo Nacional a las 12:30, si no me equivoco. Sí, 12:30, una convocatoria virtual, una especie de conciliación. No me confirman si van a estar los trabajadores, hay que ver si va a estar la empresa. Lo está vendiendo el gobierno de alguna manera, que va a ser una conciliación virtual obligatoria 12:30. Vamos a ver si se termina de confirmar. Sé que también hay algunos movimientos en el gobierno de la provincia de Buenos Aires para acercar las partes y para estar con los trabajadores. Hay que ver cómo se resuelve mañana. Seguramente va a haber una convocatoria del sindicato del SUTNA mañana en la marcha por la reforma laboral, parte del paro. Terrible, la verdad, lo que estamos viendo. Discúlpame, en 2 años de Milei, 22.000 empresas cerraron. Hoy es FATE, que es de las grandes empresas. Esto es la consecuencia de la política de Milei. Y antes, como mencionaba al comienzo Roberto, la estimación es que haya en los próximos 2 años otras 30.000 empresas que cierran. Y esto en términos netos, porque viste que salió Milei a hablar y dice, bueno, algunas abren, otras cierran. No, acá son netos. Caen, bajan, cierran las persianas. Porque bueno, Diego Valenzuela inauguró una pizzería el otro día, el 3 de febrero, que la mostró, hizo un video y lo mostró, dijo que él había bajado impuestos y abrió una pizzería. Bueno, no sé por qué se ríen. Está muy bien. Pizzería, no, está bien. Sí. Es que en el gobierno es espectacular. Yo te digo, al contrario de lo que pasa con SUTNA, quisiera recuperar uno de los efectos de la reforma laboral, que es el de las trabajadoras de casas particulares, si podemos hacerlo ahora, porque la verdad que ahí en el caso de las trabajadoras de casas particulares, vos tenés la particularidad de que la trabajadora está frente a su empleador o empleadora y no hay nadie más, no hay compañero de trabajo, no hay un gremio que te sostenga, no hay un testigo que diga si te pagan. Todo lo que hizo Cristina para mejorarles, la verdad, ¿no? Claro. Todo lo que hizo Cristina lo están perdiendo. Hay una ley, que es la 26
1844 de 2012, que salió con Cristina, que por primera vez regulaba y generaba incentivos para el registro. O sea, el Estado acompañaba a empleadoras particulares a registrar a las trabajadoras de casas particulares. Bueno, eso se dio de baja y además la ley, esta reforma laboral, se mete con esa ley en un sector que ya, si querés ponemos la placa, si podemos ver eso, la placa es la número 6 en el tema de la informalidad de las trabajadoras. Es un sector que tiene 77% de informalidad, el 90% de feminización, o sea, el 90% son mujeres, y 1/3 de las mujeres activas son trabajadoras de casas particulares. O sea que es algo que afecta particularmente Ese a las porcentaje mujeres. es una locura. Me dicen que en lugares como Nordelta, qué sé yo, ¿la viste en Cariló? Las mujeres cuando se ponen ahí están esperando a ver que las vayan a buscar por un rato, Claro. como pasaba hace 200 años. Totalmente. El abuso Y no de los comparten ricachones, ¿no? las combis en las que viajan, porque les molesta a quienes van trabajando en las combis dando vueltas ¿Cómo los por van los a sentar countries. al lado de una empleada? Y no, la doméstica, verdad por que favor? queda mal, sí. Es terrible. Pero me parece eso significativo. La ley se mete incluso con estas trabajadoras, que me parece que va un poco en relación a esto que decíamos antes, ¿no? Cómo convertir a los dueños, digamos, a los dueños del poder adquisitivo, a los dueños de los medios de producción, en algo más que una élite, sino alguien que puede decidir sobre la vida, el tiempo y las decisiones de las personas, que esto es lo que en definitiva hace la ley de reforma laboral. Estos son los cambios que mete en una ley que ya generaba a pesar de buscar el registro de las trabajadoras particulares, bueno, tenemos 77% de informalidad. En la placa número 7 tenemos los cambios que introduce esta ley. Bueno, a la ampliación del periodo de prueba, antes era de 1 mes para las trabajadoras sin retiro, lo cual ya es polémico que existan trabajadoras sin retiro, ¿no es cierto?, que vivan en la casa del empleador. Y 3 meses a quienes tenían retiro, a 6 meses en todos los casos. No se exige recibo de sueldo. Esto es importantísimo, porque una persona, una empleadora puede acreditar el pago con solamente poner una transferencia bancaria, dar el papelito de la transferencia. Pero ahí se le hace muy difícil después a ¿Cómo la trabajadora para las obras sociales. Para las obras sociales, para el alquiler, para acreditar antigüedad en el caso de que lo necesitara para pedir un crédito formal y no un préstamo en una fintech, digamos. Aparte, ¿por qué? Si aparte de eso es tan sencillo en Arca, vos cuando pagás débito automático, está ahí y podés hacer el recibo de sueldo automáticamente. Creo que los porqués los venimos diciendo durante toda esta mañana como mínimo, pero quiere decir eso, es como dar el poder absoluto a quien emplea y quien va a trabajar. Bueno, esto es como una proyección de lo que puede pasar a todos los trabajadores. Y por último, cambian las obligaciones de las partes, entonces, por ejemplo, no está la empleadora o el empleador no está obligado a proveer guantes ni ropa, ¿no? Cosas que son de seguridad, porque los guantes son algo absolutamente necesario cuando hay trabajos de limpieza. Yo quería cerrar esto con un testimonio que tomó en 2024 Ari Lijalad en su programa de Ramona Tolaba, a ver si lo vamos preparando, es el último tape, el 8. Ramona Tolaba fue detenida cuando fueron las movilizaciones de la ley Bases en 2024. ¿Se acuerdan que hubo casi 30 personas detenidas acusadas de sedición? Ella había ido sola a manifestarse porque una persona que por supuesto no tiene compañeros de trabajo, bueno, se manifiesta ella con su banderita argentina, había ido a las movilizaciones por la universidad también, porque su hija era universitaria. No sé si lo tenemos, si la podemos escuchar a Ramona. No, busqué trabajo de otras cosas, pero no pude, quise estudiar, no pude, y bueno, me quedé ahí porque tenía 2 hijas que mantener. Y bueno, me daba el pan del día y me quedé ahí trabajando con gente que generalmente fueron buenos conmigo. ¿Tuviste siempre registrada?
No, por eso eso es uno de los temas más dolorosos que tengo en mi vida, porque yo le digo a la gente que está en blanco, por ejemplo, que se enferma, ¿viste? Y se enferma tranquila porque tiene una obra social atrás. No es mi caso, porque yo no, cada vez que me enfermo no cobro. Entonces digo yo que no me enferme porque no voy a cobrar, y siempre es así. Entonces por esas cosas también lucho por la injusticia que hay en mi rubro, ¿no? Que no me registraron, porque yo voy de casa en casa, así. Claro, y sí, es muy doloroso no tener derechos, o sea, enfermarte y no tener estar pendiente de que no vas a trabajar es un dolor. Y yo le digo a la gente, ustedes tienen que luchar por los derechos de todos, no solo, o sea, yo ya tengo 56 años, pero hay gente que viene, que son jóvenes, ¿no? Que ahora ven lindas las cosas, que son libres, no sé, pero después se complica cuando no tenés algo atrás que te sostiene. Bueno, Ramona pasó varios días detenida, digamos, estamos en una situación muy parecida. Esto fue 2024, el testimonio es demoledor porque ella habla de enfermarse y estar tranquila como un sueño, y esto es lo que le están sacando a casi todo el mundo, ¿no? Porque de este artículo famoso 44 hablamos el miércoles pasado cuando se iba a tratar con Mariano Martínez, me acuerdo que lo comentamos. O sea, no es que no se sabía, lo votaron a sabiendas o votaron como se votan otras cosas, como por ejemplo, supongo que nadie ha reparado que por ley, dentro de la reforma laboral, también se le quitan todos los derechos laborales a las personas detenidas, ¿no? En penales. O sea, es por ley que se quita la remuneración. O sea, es como tener esclavos directamente, y en eso pueden ir empresas privadas a solicitar servicios, claro, ¿no? Es parte de la pena, lo cual es aberrante. Y también nos lleva a cómo este tipo de leyes funcionan, o sea, o se pueden aplicar con escenarios como el que veíamos ahí, escenarios de represión, con muchos detenidos, que bueno, si quieren después lo vemos. Vamos a FATE nuevamente, está Fede Pasos, periodista del Destape, hablando con otro operario, con Jonathan Nieva. Fede Pasos, ¿cómo estás? Así es, Roberto, buenos días para todos. Estamos con Jonathan Nieva, él es operario de fábrica acá en FATE y se enteró, igual que todos, hoy del cierre de la planta. Jonathan, te escucha Roberto Navarro y equipo. Buenas, Roberto, ¿cómo estás? Buenos días, Jonathan. Contame, ¿qué es lo que van a hacer? A ver, están adentro de la fábrica, ¿qué van a hacer? Nosotros nos vamos a quedar acá hasta que reabra la fábrica, porque la verdad que nos quedamos sin trabajo y mucho no podemos hacer. La verdad que dentro de lo que es el país, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a reiniciar, no hay mucho más, así que vamos a aguantar los trapos acá y ver qué ocurre. Nosotros tenemos esperanza de que salga para adelante. Si bien no, dentro de lo que es el gobierno no hay nada, y las políticas, lo que es a nivel nacional, nos llevaron a esto, bueno, haremos fuerza como siempre. Hace 10 años que estamos como sindicato y la verdad que toda esta fábrica nunca nos dio nada, nunca nos regaló nada, y bueno, hoy de la noche a la mañana nos encontramos que estamos todos afuera. Así que bueno, mantenemos los trabajos acá como... Me están diciendo, Jonathan, que el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, está llamando a las autoridades de la empresa y al sindicato para hacer una reunión. Nada, por ahí, por ese lado, por la provincia de Buenos Aires, pasa algo. La esperanza que tenemos nosotros de que la provincia de Buenos Aires nos llame y poder arreglar este inconveniente. Sabemos que el gobierno nacional nos tiraría por la borda, así que esperemos que lo que es la provincia salga a favor nuestro. Es la única esperanza que tenemos también, ¿no? ¿Antes de esto había habido despidos o suspensiones? ¿Había algún achique de la empresa? Sí, no, la empresa hizo de todo. La empresa hizo de todo. Desde el 2023 viene echando gente, echaron 97. En el 2022 tuvimos un conflicto muy grande por paritarias. Después echó 97. Después quiso arreglar. Bueno, no quiso. Arregla gente encubierto. O sea, van, te apuran, te arreglan por menos plata al principio. Después
se acomodaron, después se echó 32 y arreglamos un sistema de trabajo nuevo y siempre hace 14 meses que no tenemos aumento de sueldo. Nosotros lo que le pedíamos era la inflación, para ellos nunca tuvieron nada. Bristol y Pirelli están pagando a futuro aumento, nosotros no nos dio absolutamente nada. ¿Es cierto que estaban produciendo mucho menos por el tema de las importaciones? ¿Tenés esa información? Sí. Nosotros producíamos, yo porque trabajo en auto hacíamos 10.000 cubiertos. Y la sé porque, bueno, no sé. ¿Pensás que puede ser un apriete para renegociar peores condiciones laborales? Competir con las cubiertas chinas que traen afuera es imposible. Puede ser. Te preguntaba, no sé si me escuchaste, si puede ser esto un apriete para luego negociar peores condiciones laborales. Prepárense que hablan la CGT, muchachos, ¿eh? Las patronales no venían pagando... Te escucha cortado, Jonathan, se escucha cortado. Jonathan, te mando un abrazo desde acá, estamos con ustedes, los vamos a apoyar en lo que podamos y seguimos comunicados, ¿sí? Hasta cualquier momento. Gracias, Fede. También. Bueno, a disposición, Roberto. Por favor. Está por empezar la conferencia de prensa de la CGT. Vamos a ver si cambiaron de opinión y van a marchar. Un día crucial mañana, ¿no? Jueves. Sí. Salió un informe de CEPA en relación a la conflictividad laboral en el marco de esto que está sucediendo en el SUTNA y obviamente en el marco de lo que es esta reforma laboral. Desde enero de 2024 hasta septiembre del año pasado hubo 507 casos de conflictividad laboral. Estamos hablando de un promedio de 24 casos por mes. Esto en 2024, pero desde las elecciones aumentó a 42 casos por mes. O sea, estamos hablando de más de un caso de conflictividad por día. Esto que venimos viendo, donde todas las semanas tenemos una gran empresa que despide cientos de trabajadores, es algo que está siendo la norma en la Argentina. Obviamente, cuando los trabajadores están organizados, tienen un sindicato y van a pelear, eso va a ser una conflictividad más larga, es otro escenario. Pero un montón de empresas grandes están avanzando en estos despidos, achiques, suspensiones, y eso aumenta la conflictividad laboral y obviamente en términos del gobierno, en términos del mercado, bueno, perjudica esa paz social que necesita el gobierno para avanzar en estas reformas. Bueno, vamos a ver si menciona al menos el caso Fate, ¿no? En el comienzo de la conferencia de prensa. La CGT decís. Sí, la CGT, ¿no? Sería raro que no lo diga. Ahí empezó, me parece que... Jorge Sola es el principal orador, uno de los secretarios generales del triunvirato de la CGT. Hay mucha convocatoria. Está Daer, ¿no? En un costado, doctor Daer. Jerónimo, también. También está Jerónimo. Ahí está. ¿La escuchamos? Dale, a ver, vamos a escuchar la CGT, a ver si van a la marcha o no. ¿Quién es el que va a hablar? Jerónimo, lo vemos a Daer ahí al lado. Sí, Jorge Sola es el que está hablando en este momento. Convocatoria amplia, se ve en varios dirigentes de diferentes... Primero nos parece importante situar en qué lugar estamos, los trabajadores y las trabajadoras. Y cuando hablamos de trabajadores y trabajadoras, lo hacemos en el concepto social de lo que es un trabajador y una trabajadora. Ahí no disentimos entre informales, formales, monotributistas, trabajadores de la economía popular. El concepto social de los trabajadores tiene que ver con aquel que sale todos los días a tratar de conseguir el pan para su familia. Algunos con más derechos que otros, es cierto, pero todos con derechos por cumplir y a veces incumplidos, que es lo que está faltando en este país. Tenemos una situación sociolaboral absolutamente complicada. El empleo ha caído 300.000 puestos de trabajo formales en los últimos 2 años. Hoy, la empresa Fate, por citar solamente la de hace pocas horas, ha cerrado y ha dejado a casi 1.000 trabajadores con los cuales nos solidarizamos. Pero sepan que cada día se pierden 400 puestos de trabajo formales y han
quedado en el camino más de 21.000 pymes en estos 2 años. Ese es el rompimiento del tejido social y productivo y laboral que está sucediendo en la Argentina desde el 2024 para adelante. Un endeudamiento familiar que crece total y fuertemente. Las familias no llegan a fin de mes, no alcanza por la pérdida del poder adquisitivo. En muchos casos por las paritarias pisadas que nos obligan a discutir poniéndole techo en las homologaciones. El crecimiento de la informalidad y el crecimiento de lo que vinieron a combatir también, que es la inflación. Hace 8 meses que la inflación no para de crecer y va tornando cada vez más grave poder llegar a fin de mes con los salarios, con lo que va trayendo cada trabajador a su casa. Y por supuesto una capacidad instalada de la industria que está en menos del 50%, por una apertura indiscriminada en muchos casos de la importación. Los únicos sectores que han crecido es el sector financiero y el de las agroindustrias. Muy poco para generar laburo y además el de las minerías, y el de la energía, donde apuestan fuertemente a un tejido productivo que no produce los trabajos que se pierden. Solamente pueden llegar a recuperarse el 10% de los 300.000 que se han perdido. Esta CGT no está en contra de una modernización laboral. De hecho, la venimos llevando adelante cada uno de estos compañeros que están aquí y más de los 300 que forman parte de esta Confederación General del Trabajo, en cada discusión en sus actividades con los empleadores, discutiendo cada convenio colectivo de trabajo, modernizando de acuerdo a la inversión que se necesita, pero sin que signifique perder derechos. Esa modernización que pretendemos es la modernización que mira hacia adelante, que mira los nuevos modos de trabajo, las nuevas relaciones de empleo, la robótica, la inteligencia artificial, la tecnología. Quienes más saben de cada una de esas cosas son quienes llevan adelante la actividad. Y ellos son los empleadores, la inversión productiva, el que pone el dinero, y los trabajadores, que representamos nosotros y que ponen la fuerza de trabajo. Es en esos lugares donde venimos llevando adelante una fuerte modernización. Y no es desregular, es actualizar la protección. Un trabajo genuino y que además tenga socialmente derechos es un trabajo estable. Y efectivamente hacia ese lugar tiene que ir esa modernización que todos pretendemos. Esta CGT, como lo ha manifestado tantas veces, está en desacuerdo de este proyecto de ley. Tiene 3 ejes fundamentales este proyecto de ley que ataca a los trabajadores. Primero, conculca los derechos individuales de cada trabajador y de cada trabajadora. Segundo, debilita los derechos colectivos de las instituciones gremiales que representan a estos trabajadores. Y por último, y fuertemente, hay una gran transferencia de recursos económicos desde el sector de los trabajadores hacia el sector de los empleadores, creando lo que se llama el Fondo de Asistencia Laboral, las indemnizaciones que se pagan con el salario diferido de los trabajadores y la baja de aportes patronales. Ese solo detalle significan la transferencia de 6.000 millones de dólares anuales al sector de los empleadores, que van a ir al sector financiero, porque así lo han anunciado en ese proyecto de ley que ya tiene media sanción. ¿Qué se ofrece a cambio de este proyecto de ley en el que no hemos participado, en el que no nos han convocado a discutir? ¿Qué se ofrece a cambio? Una promesa a futuro, una promesa a ser formales, una promesa a crear trabajo. Bueno, es demasiado el costo que va a pagar cada trabajador y cada trabajadora para obtener una promesa que, como viene transitando este proyecto económico, va a ser incumplida. Y además, nos oponemos porque es inconstitucional. Atenta contra 2 principios básicos que nuestra Constitución mantiene y protege.
Es el principio protectorio del derecho del trabajo para proteger la parte más débil, que son los trabajadores, y es el principio de progresividad de los derechos laborales. Es decir, que todos los derechos tienen que ir siempre ganando más y nunca perdiendo, como efectivamente quedan trasuntados en este proyecto de ley. Tiene contradicciones, además. Dice que viene a modernizar. Si ustedes se fijan en un detalle, no hay una sola modernización. No hablan de tecnología, no hablan de inteligencia artificial. Es más, derogan la ley de teletrabajo, una ley que se asemejaba bastante a un modo de relación de trabajo después de la pandemia. Dejan afuera a los trabajadores de las aplicaciones. Profundizan los monotributistas sacándolos de la posibilidad de tener su relación de dependencia. Y no genera empleo. Además de un fuerte sesgo ideológico. ¿Qué es lo que genera empleo? Un proyecto de inversión genuina, productiva, mirada hacia un tejido social que necesita más trabajo, más empleo y la generación de incentivos fiscales y tributarios que permita que cada pyme pueda crear ese trabajo que la Argentina necesita. Pero además, con una apertura económica controlada, no indiscriminada, que ataca las empresas y sobre todo la de manufactura, la de capacidad instalada, la de esas 21.000 que se cerraron y esos 400 puestos de trabajo por día que se pierden. Y un equilibrio económico-social. El trabajador no es un engranaje más de un proceso económico. La economía está al servicio del trabajador para que tenga una vida digna y feliz. Y no es encontrarlo solamente como para que produzcan mayores bienes y mayores servicios. Esa mirada se aleja notablemente de algo que se ataca en este proyecto, que también es el concepto de justicia social. Y como lo dijimos, no hay libertad posible sin justicia social. Replicamos lo que el Papa Francisco lo decía, no hay libertad posible sin justicia social. ¿Qué hicimos desde la CGT? Nos opusimos desde el minuto cero. Esta conducción que asumió en noviembre lleva adelante 2 movilizaciones, una a Plaza de Mayo, otra a la Plaza de 2 Congresos, y vamos a anunciar el paro nacional por 24 horas. Nos opusimos en todos los ámbitos, en senadores, en diputados, con las pymes, con las grandes empresas, con el Poder Ejecutivo Nacional, avisándole y advirtiéndole que esta ley tiene todos los problemas habidos y por haber para llevar adelante lo que pretende románticamente decir, que es la modernización. Y además fuimos propositivos, pusimos sobre la mesa un proyecto de un nuevo contrato social. Se lo entregamos en el 2023 a cada uno de los candidatos a presidentes, inclusive del que hoy es presidente de la Nación. 17 puntos donde miramos una Argentina con un nuevo contrato social, con producción, con desarrollo y con trabajo. Actualizamos todos y cada uno de nuestros convenios colectivos, con trabajo genuino lo hicimos, poniéndonos a disposición de los inversores por lo que necesitaban y de nuestros trabajadores por los derechos que defendimos. Y tuvimos el sostenimiento de las estructuras gremiales, porque las estructuras gremiales son tan importantes para el tejido social como para la defensa de los derechos laborales, porque esas estructuras sostienen la capacitación, sostienen la formación, sostienen la prestación de salud, sostienen el esparcimiento, sostienen las guarderías, sostienen las prestaciones sociales. Y efectivamente cumplen un rol importantísimo en el orden social y en la paz social de mantener esto. Además reclamamos diálogo, una y otra vez, en todos los ámbitos posibles. Una y otra vez reclamamos diálogo constructivo. Creemos en el diálogo entre el sector inversor, entre los empleadores, los trabajadores y un Estado presente, inteligente y eficaz. No obtuvimos respuesta. Por parte de este gobierno no obtuvimos respuesta al diálogo. Hicimos 12 movilizaciones, 3 paros.
Y entonces eso, hoy, en este anuncio de este paro por 24 horas que vamos a hacer a partir de las 0 horas de cuando se empieza a tratar este proyecto, es llamar a la reflexión por cada uno de los puntos que antecedieron, pero a la responsabilidad política de cada uno de los legisladores que tienen que levantar la mano. Hoy son los diputados, antes fueron los senadores. La responsabilidad política de representar a los trabajadores que también los votaron, es ahí donde se dirime. La solución que se busca a veces no es la solución gremial, es la solución política, porque este es un proyecto que también tiene es un responsable y es el Poder Ejecutivo Nacional. Representamos a todos los trabajadores, los de la economía popular, los formales, los informales, los que quieren ingresar, los que van a ingresar, y a todos esos los queremos adentro de un concepto de movilidad social ascendente. Por todo eso, esta Confederación General del Trabajo ha decidido que cuando se trate esta ley va a hacer un paro de 24 horas sin que haya ninguna actividad que lleve adelante su función. Gracias. Bueno, acaba de anunciar el paro sin movilización, claramente no va a movilizar. Hay dos tipos de movilizaciones en Argentina. Una cuando va la CGT y copa la calle, y entonces no hay represión, no hay protocolo que valga, y el que manda es el trabajador en las calles. Y otro es cuando la CGT le saca el culo a la jeringa y deja solos a los trabajadores, y vamos inorgánicos, y así nos cagan a palo, así nos gasean, así nos balean. La CGT deja zona liberada para que el gobierno reprima a los que van solos. No hay responsabilidad de parte de la CGT, por lo menos institucionalmente. Después va a haber un montón de gremios que seguramente van a ir. Hay un montón de sindicalistas muy combativos en Argentina. La CGT como tal, institucionalmente, para mí, termina siendo un paro de compromiso y no moviliza. Ese es el anuncio que acaban de hacer en un momento en que hay gran tensión en FATE. A mí me parece que el gobierno arregló con la CGT, pero hay un montón de gremios con los que no puede arreglar, y yo creo que se han metido con un gremio muy combativo, como es el que representa a FATE, y que no va a ser tan fácil la cosa, no va a ser tan fácil. Vamos a hacer muchos mañana en la plaza. La clave, Roberto, mañana es si para el transporte, que todavía no está 100% confirmado. El paro... Lo amenazaron, buscalo a Majul de nuevo amenazándolo. Claro, está operando el gobierno. La UTA. Está operando el gobierno a ver si puede desactivar eso, que es lo más importante. Si mañana no hay transporte, el paro se siente. Si hay transporte, lo mismo que nada. Ni es un paro. O sea, la CGT dice que para. ¿Y deja abierta la posibilidad de que no se trate este jueves? Porque dice el día que... no creo que tenga más información que nosotros. A mí me dicen, recién estoy preguntando, me dicen que están trabajando el quórum. El quórum, ya ni la votación ni la sesión. Claro. Están laburando en estos momentos, llegar a los 129 diputados que tienen que estar sentados sí o sí. Ponelo a Majula amenazando para que no haya paro de transporte mañana, a ver. El gobierno le podría quitar la personería jurídica a la fraternidad, el sindicato de Maturano, si Maturano decide ir al paro a pesar de haberse dictado una conciliación obligatoria. Hay que tomarlo como una amenaza oficial. El próximo 27 de febrero. El mecanismo sería... Y aparte la conciliación obligatoria no va a una medida particular la semana como que viene, paro general. la Secretaría de Transporte va a proponer aplicar a la fraternidad la multa más alta que tiene por no acatar esa conciliación. Ayúdame, Silvina. Sí, y la Secretaría de Trabajo, entonces, no solo le aplicaría una multa multimillonaria, la Secretaría de Trabajo, que depende de Capital Humano, además decidiría el quite de la personería gremial. A ver, para que se entienda bien. Si a un sindicato le quitan la personería, en términos prácticos, deja de existir como tal. Con todos sus dirigentes adentro, los laburantes siguen laburando. El sindicato deja de existir prácticamente. Conciliación obligatoria significa que por un plazo determinado... ¿Qué dice? ¿Podemos poner un poquito que está hablando, un poquito más? ¿Quién es el que está hablando? Cristian Jerónimo. Cristian Jerónimo. Uno de los secretarios generales de la CGT, sindicalista del vidrio. Qué fuerte que no hayan anunciado que van mañana con toda la presión que hay. Y yo diría, con todas las posibilidades que tenemos a esta hora de que la ley no salga.
Todos estamos viendo cómo diariamente se va degradando la situación social y económica de nuestro país. Así que también le queremos decir al gobierno que no se olvide que el pueblo le dio el voto no para que le quite derecho. Digo, el pueblo le dio el voto pensando que le iba a generar una oportunidad o una esperanza distinta en su vida diaria. Lamentablemente es lo que decíamos nosotros. Digo, es un gobierno que termina beneficiando a los sectores más concentrados en nuestra economía. Digo, lo dijo recién el compañero Jorge Sola, la transferencia de recursos de los sectores más postergados, los sectores más concentrados, es la verdad que alguna vez se nos encuentra palabra para decir cómo se concentra cada vez en los que más tienen y cómo se degrada a los trabajadores y a la sociedad en su conjunto. Pero para no hacerlo tan extenso, nosotros queremos dejar muy claro que el plan de acción que decidió la CGT allá por diciembre se cumplió al pie de la letra. Digo, agotamos todas las instancias, llamamos a que generen los ámbitos de negociación y de diálogo que eran necesarios, porque el Consejo de Mayo, tal cual como lo dijimos, fue una mentira, fue una pantalla que generaron para decir que ahí se iba a discutir y ahí no se discutió nada, y nunca generaron ese ámbito, no creen en la negociación, no creen en el diálogo, y de ese lugar también queremos decir que mañana no termina nada. Digo, si este gobierno sigue insistiendo con este plan económico, nosotros vamos a seguir resistiendo, vamos a seguir luchando, porque no estamos dispuestos a entregar a ningún compañero, ninguna compañera, y por sobre todas las cosas, los derechos de tanto colectivos como individuales. Así que en unidad, con mucha solidaridad y con todas las organizaciones que componen a esta Confederación General del Trabajo a lo largo y a lo ancho de nuestro país, queremos decirle que mañana la medida de fuerza va a ser contundente, va a estar parada la Argentina de una punta a la otra. Así que, y este es el principio, digo, queremos que sea escuchado, queremos que se respeten a los trabajadores, basta de cierre de empresa, basta de pérdida de trabajo, basta de mentira. Necesitamos que le devuelvan la dignidad al pueblo argentino, basta de mirar a los que más tienen, basta de la especulación financiera en la Argentina. Todo lo que se hace para los sectores que concentran muy poco en nuestra sociedad, que gobiernan para los 47 millones de argentinos. Digo, ya pasamos por estos procesos y sabemos cómo terminamos, lo tenemos que defender. Digo, una de las cosas de los artículos que llevaba este proyecto de ley era dar de baja el estatuto del periodista. Qué casualidad, ¿no? ¿Por qué quieren silenciar a los medios? ¿Por qué quieren silenciar a los periodistas? Digo, nosotros de acá decimos, repudiamos, digo, nos solidarizamos con los compañeros y también decirle que más allá de esta instancia que toca en la Cámara de Diputados, nosotros vamos a agotar todas las instancias, queda la instancia judicial, también lo dijo muy claramente el compañero, hay un montón de capítulos y artículos que son inconstitucionales y vamos a trabajar muy fuertemente para eso. Pero así como se lo dijimos a los senadores y senadoras, se lo pedimos a los diputados, que no dejen sus convicciones en la puerta de la Cámara de Diputados. Saludos. Bueno, Cristian Jerónimo, recién interesante lo que dice cuando dice que va a parar manera en Argentina de punta a punta. Hay que ver si esto sucede. Evidentemente la CGT también presiona para que no haya transporte, que es donde se va a finalmente notar el paro de mañana. Yo sabes que me quedé con una frase colgando del móvil que tuvimos en FATE. La verdad, felicitaciones que pudimos armar este móvil. Y el pibe cuando está hablando, el último, Jonathan, si no me equivoco, su nombre, dice, nos vamos a quedar acá en la fábrica porque ¿qué vamos a hacer? Porque tampoco ahora puedes salir a buscar laburo, no hay laburo afuera. Nos vamos a remisiar. Claro, exactamente. El qué vamos a hacer, no hay más nada, o nos quedamos acá en la fábrica. Vamos a remisiar, vamos a manejar un remis. Claro, como en los 90, ahora sería un Uber, vamos a uberizar. Porque tampoco hay laburo afuera, estas 1000 tipos, 1000 personas, 1000 mujeres que se van a quedar sin laburo, no van a tener la posibilidad de laburar, de buscar otro laburo, porque no hay laburo tampoco. Lo escuchaba, la verdad me quedó picando esa frase terrible, que es lo que deben pensar muchos de los trabajadores. ¿Qué vamos a hacer si no hacemos esto? A mí me tocó estar en un cierre de fábrica también hace muchos años, laboraba para un grupo de medios, y es terrible eso, porque te pega eso. Decís, ¿qué voy a hacer ahora?
Bueno, a mí vino un tal Roberto Navarro y me dijo, venía a laburar conmigo, insólito, me agarró, yo no tenía ni casa, estaba viendo en una redacción tomada, bueno, hace muchos años, se me quiebra la voz. Y es eso, es qué vamos a hacer, perdón, no puedo seguir. Bueno, pero habla justamente de la parte más humana. Está muy bien que empatices con el dolor de los trabajadores, ¿no? Porque hoy vos no estás teniendo ese problema, pero te tiene que doler. O sea, cuando perdés el dolor, cuando perdés tus orígenes, quién sos y te atás a toda esta porquería, ya está, se desintegra la sociedad. Es muy importante que haya gente como vos a la que le preocupa. Y también no perder la esperanza. Me parece fundamental esto. Ahora el gobierno está peleando por un quórum. La semana pasada parecía que salía caminando esta ley, que salía todo en las sesiones extraordinarias y que no iba a tener ningún tipo de problema, que el camino estaba allanado. Entonces también hay que enfrentar este derrotismo que yo lo entiendo, me atraviesa también, pero evidentemente no lo tienen tan cerrado el asunto y es el momento justamente de impedir que esto avance, por eso tan importante el paro y la movilización de mañana. Y tan importante también la difusión de todos los artículos de esta ley, ¿no? Porque ha sido una forma de presentación totalmente opaca y por eso viene saliéndose, viene generándose conciencia lentamente, porque lo presentaron casi a libro cerrado y lo que se necesita es abrir este proyecto. Está peleando por Galperín. Sí. Está peleando porque pueda compartir con los bancos el negocio. Es una cosa impresionante la clase política argentina. Tremendo. ¿No? Pero me parece que el tema está ahí en los diputados de Salta, de Catamarca y de Tucumán. Hay un tuit de Kicillof, hubo una reunión, no sé si por Zoom o cómo fue, de los gobernadores del peronismo, y hay una definición, dice: trabajo, federalismo y desarrollo, el camino hacia una verdadera modernización. Los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa manifestamos nuestro rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional y llamamos a las distintas fuerzas políticas a votar en contra de esta iniciativa. Mucha gente llamando a votar en contra, entre ellos los gobernadores peronistas. Estamos convencidos de la necesidad de encarar reformas y transformaciones en los marcos normativos que regulan el mundo del trabajo. La legislación laboral debe actualizarse frente a los cambios tecnológicos, productivos y sociales que atraviesan nuestras sociedades. Sin embargo, ninguna reforma que pueda orientarse al desmantelamiento de derechos conquistados ni a la reducción de protecciones, sino por el contrario a reconocer nuevas garantías en un mercado laboral crecientemente inestable. La propuesta oficial, sigue Kicillof, presentada como modernización, debilita derechos individuales y colectivos en un contexto nacional y mundial de creciente incertidumbre laboral. Se impulsa además en el marco de una política económica que ha provocado caída de la actividad, retracción del consumo, cierre de empresas y aumento del desempleo y la precarización. En este escenario, lejos de resolver los problemas estructurales del empleo, el proyecto los agrava, sigue Kicillof, luego de una reunión con el resto de los gobernadores peronistas. No nos oponemos, como sostienen los supuestos modernizadores, a todo cambio. Nos oponemos a este paquete de cambios que nada tiene de moderno, sino que simplemente consolida la desprotección. La Organización Internacional del Trabajo ha establecido lineamientos claros sobre qué implica una modernización laboral auténtica, basada en más derechos, mayor formalización y diálogo social. La iniciativa en este debate avanza en sentido contrario. No moderniza, no precariza. Escribe largo al igual que habla largo. Kicillof sostienen que el proyecto ayudará a crear empleo. Los argumentos que invoca no se condicen con la evidencia. Tal como sucedió con anteriores experimentos de flexibilización laboral, sostiene Kicillof, esta reforma no generará más empleo ni promoverá la formalización. Por el contrario, facilitará despidos, reducirá estándares de protección y trasladará riesgos e incertidumbre. Preocupante que se legalicen mecanismos que habilitan con reducciones salariales o limitaciones de derechos. Quiero frenar porque nos tenemos que ir y por favor búsquenme en el editorial mío. Hay un video de los robots chinos de ayer, porque eso es lo que deberíamos estar hablando. Estos son verdaderos humanoides, es decir, robots que se comportan y pueden hacer todo lo que hace un humano, lo hacen. Son robots haciendo como una especie de baile. Ahí están, los pueden ver, los que están en YouTube. Bueno, hacen lo mismo que los humanos. Yo diría que lo hacen con más energía, con más precisión, todos juntos al mismo tiempo. Son robots dotados de inteligencia artificial. Se parecen mucho a un ser humano. Esa es la preocupación. Si tuviéramos una sociedad seria estaríamos todos discutiendo qué vamos a hacer con todos los empleos que van a reemplazar. No dentro de 30 años. Entre 2 y 5 años se esperan que reemplacen al 50% de los trabajadores del mundo. ¡Del mundo! ¿Qué vamos a hacer con eso? Podemos trabajar todos la mitad y trabajar 4 horas de lunes a jueves. Puede haber un ingreso universal.
¿Somos una sociedad? ¿Nos vamos a poner de acuerdo? ¿Vamos a conversar sobre eso? ¿O vamos a terminar todos matándonos en el Congreso? Eso tiene que hacer un gobierno. Enfrentar estas problemáticas que son las reales. No inventar cosas, eliminar horas extras, hacer negocios con la guita de los jubilados y toda esta porquería que vienen a proponer. Hay que resistirse, hay que marchar, hay que presionar a los diputados, a los senadores para que esta ley no salga y empecemos a discutir una ley realmente que tenga en cuenta a los humanoides que se van a quedar con nuestro laburo. Llega Adrián Murano, seguimos con el móvil en FATE y vamos a hablar ya con Walter Correa, ministro de Trabajo de Kicillof, que va a hacer una reunión ahora con la patronal de FATE y los sindicatos para ver si pueden frenar eso. Lo que tendría que estar haciendo Milei, lo está haciendo Kicillof en este momento. Los dejo con Adrián Murano. Chao. En un país complicado, una radio sin vueltas. El Destape 1070. Radio y punto.